Una vez más, es un gusto para nosotros encontrarnos con nuestra directora, la doctora Mercedes Falconi, aquí en la Posada del Pensamiento Borges, en esta biblioteca que se llama Borges Pensamiento, aunque eso pueda parecer un pleonasmo. Vamos a continuar con la serie Las dos culturas, la cultura literaria y la cultura científica, que es lo que había propuesto Mercedes. Y cómo Jorge Luis Borges, en cierta forma, o en gran forma, contribuyó a la unificación de ambas culturas. Pero antes, quiero contarles algo. Hace algunos años, Mercedes y yo publicamos un libro que apelaba a la memoria. El libro se llama El tamaño de la vida, respuestas al cuestionario Proust. Esto significaba que Mercedes y yo hicimos una selección de autores internacionales Que habían contestado justamente al cuestionario. Que es muy conocido este cuestionario y por eso en distintas revistas y periódicos habían respondido varios autores como García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa, ¿no? Y ahí incorporamos algunos autores nacionales cuyos nombres no viene al caso darlos. Estas preguntas de Proust son secas, cortas e invocan a la memoria. A ver, claro. Recuérdenos algunas. Usted Yo que estuvo dirigiendo el libro. ¿Cuál es su flor preferida, por ejemplo? La música preferida, la poesía, autores que prefiere, es decir, los héroes de ficción y héroes de la realidad también, y cuestiones también que tienen que ver con la cuestión, el yo más profundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más tolera en un hombre? ¿Qué es lo que más detesta en una mujer? Y cuestiones relacionadas, como digo, con los sentimientos y los intereses y afectos de los escritores. En este libro que hicimos con Mercedes, con una larga introducción además sobre el sentido que tiene ser intelectual en el siglo XX, siglo XXI, aparte de eso, consta la formidable entrevista a Gabriel García Márquez, quien dice que él quisiera morir en la cama. En la cama y bien acompañado. y bien acompañado. Pero yo recuerdo además, Mercedes, un libro de García Márquez. Vivir para contar. Vivir para contarla, que usted lo ha leído y yo no. Sí, y que yo creo, y en esto estoy segura, que él recurre más a la imaginación que a la memoria, me parece que... Y en el epígrafo lo dice, ¿no? Sí, recuerdo, claro. En el epígrafe dice García Márquez, la vida no es lo que uno ha vivido, sino lo que uno recuerda para contarlo, o para contarla. Palabras de García Márquez que nos dejan en el asombro. Sin embargo, usted sostiene, en el tema de las dos culturas, la científica y la literaria, que quien más se aproximó a ese tema es Jorge Luis Borges. ¿Por qué lo dice? Yo creo que, y en eso la constatación directa es en sus cuentos, el Funes el Memorioso y la memoria de Shakespeare. Es muy conocido Funes el Memorioso. ¿Qué dice Funes? Claro, ¿por qué? Porque es un personaje que no olvida nunca, nada. Imagínense la tragedia terrible que significa el tener todo ese cúmulo de lo que vive, de lo que escucha, usted me dice, según le escuché, Funes no conoce la gran medicina o la llamada la farmacia del olvido. Claro. Entonces, en ese sentido, Borges, ¿cómo se llama? Crea ese personaje. Crea ese personaje, pero también él lo ve como una cuestión trágica y la imposibilidad, si no hay el olvido, de no tener ni la imaginación, ni tampoco la inteligencia. No nos adelantemos, ¿no? Hay otro cuento que usted me citaba. Claro, es la memoria de Shakespeare, que decía en donde igualmente otro personaje tiene toda la memoria de Shakespeare. Es decir, no puede vivir su propia vida. No puede vivir su propia vida. Entonces, ahí también es importante la necesidad del olvido, ¿no es cierto? La necesidad del olvido. Y la parte científica de Borges, creo que la rescata, por lo que usted me enseñaba el libro, el doctor y científico Rodrigo Quián
Quiroga, Quián Quiroga. Quián Quiroga, claro. Él dice que Borges ya en ese momento, él ya a través Plantea de los libros hipótesis. plantea hipótesis sobre Que luego la cómo- ciencia comprueba. Exactamente. Que ¿Cuáles luego- son las hipótesis de Borges? Entre esas que tanto, es decir, el tener un exceso de memoria. que evidentemente lo hay como un problema, o sea, no permite desarrollar la imaginación ni tampoco la Es inteligencia. decir, tener una memoria excesiva es una limitación grave en el 99% de los casos, Claro. porque yo recuerdo, por ejemplo, a Carlos Monsiváis, No. que tenía una memoria bárbara, pero también un pensamiento profundo, exquisito, Claro, de pero ahí volea. está equilibrado, o sea, tiene una memoria que evidentemente, porque para la inteligencia, contrario a lo que se pensaba antes, o sea, no, la memoria, te aprendes de memoria, no, o sea, es fundamental para la inteligencia y la imaginación la memoria, se nutre de la memoria, del recuerdo, de todo eso. Pero si no se tiene memoria, ¿qué sucede según Quián Quiroga y según los cuentos de Borges? Claro, si no se tiene memoria también hay una deficiencia en la parte de la imaginación, como estaba diciendo, y también... El vacío de memoria Claro, también es el equivalente al exceso de memoria. el exceso de memoria. Eso es ya ha igual. comprobado la ciencia. Claro, eso ha comprobado la ciencia y entonces fíjese lo interesante que resulta que Borges ya lo topa en su literatura. Es decir, pero además Borges mismo tenía una memoria prodigiosa, porque dice que el testimonio dicen que él sabía por la herencia que tenía de su padre que él iba a quedar ciego, entonces tenía que desarrollar muchísimo su memoria. Él dictaba de una sola sus cuentos, o sea, Los elaboraba en la cabeza. Los tenía ya elaborados en su cabeza y los dictaba pero de corrido, ¿no? Entonces una memoria prodigiosa, pero siempre con la capacidad del olvido que necesita el ser humano. Solo la combinación cabal de memoria y olvido nos permiten dudar y pensar. Así es, sí, y eso lo mantiene la ciencia, la psicología, ¿no? Mercedes Falconi nos ha recomendado el libro Borges y la memoria de Rodrigo Quián Quiroga, un experto, un científico, un hombre de la neurociencia que advierte que Borges unió la cultura literaria Y la cultura científica. y la cultura científica. Muy bien, don Patricio.